Lex Artis, un estudio dedicado a la medicina legal y ciencias forenses. www.lexartis.com.ar. Excelencia en servicio de peritaje profesional en las diferentes disciplinas de la criminalística. Laboratorio Pericial Rindlisbacher y Asociados. info@laboratoriopericial.com.ar. Ahora sí, luego de nuestros auspiciantes, tengo el honor de presentar a la doctora Judith Prado Pagnies, odontóloga forense y legista, y muchas cosas más que voy a nombrar antes de saludarla. Hola Judith, muy buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación. Hola, buenas tardes a todos. El honor es mío, la agradecida soy yo por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Judith, sabés que de alguna manera te conozco a través de la gran cantidad de cursos, congresos, seminarios, jornadas, talleres que has dado, y realmente me parece interesantísimo la perspectiva del punto de vista de que vos tenés con respecto a la ciencia. Así que bueno, estaba muy interesado de poder entrevistarte. Tengo algunas preguntas, sencillas, y algunas por ahí un poquito más complejas. Nuestro público es muy amplio, tenemos un público aficionado, profesional, empresas. Entonces siempre lo que buscamos es capturar la esencia de la especialidad del invitado y también, en lo posible, de acercarnos a algún lenguaje amigable para todos aquellos que no son de la especialidad. Judith, estaba leyendo el currículum, a pesar de que hice un currículum en síntesis, un breve currículum, me llevó como 4 hojas. No podría nombrar todo a lo que te has dedicado a estudiar porque me llevaría todo el programa y este programa dura apenas 30 minutos. Pero sí destaqué en principio que sos odontóloga desde el año 1984, odontóloga legista y forense desde el año 1995, especializada en odontología laboral y del trabajo en la Facultad de Medicina UNT, especializada en auditoría odontológica, máster en gerenciamiento y administración de sistemas y servicios de salud en la Universidad Favaloro, mediadora en la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina del año 2004, muchísimas diplomaturas, me detuve en algunas, diplomatura y perito en antropología física forense, Sociedad Mexicana Forense, diplomatura en bioarqueología, también en la Sociedad Mexicana Forense. La verdad que es una cantidad enorme de títulos y posgrados que has obtenido. No sé si hay alguno relevante que quisieras destacar, Judith. No, yo creo que cuando comiences a preguntar y ahí lo vamos desarrollando, no hay ningún problema. Bueno. No importa lo que uno haya estudiado, sino lo que dentro de todo uno puede transmitir, ¿no? Lo poquito que ha aprendido en todo eso y que uno sigue aprendiendo. Sin Así duda. que no hay problema. Bueno. Vamos a comenzar, vamos a meternos de lleno en esta entrevista. Bueno, tu especialidad es la odontología. Como el programa se llama Escena del Crimen, nos vamos a meter de lleno en la odontología forense. Y para aquellos justamente aficionados que no saben, quería preguntarte, ¿qué es la odontología forense? ¿Y cuál es el campo de acción de esta especialidad? Yo siempre digo que la odontología está dentro de la ciencia forense. Nadie actúa solo, nadie es todólogo, todos tenemos que aprender de todos. Por eso me gusta la multidisciplinariedad de cualquier evento, porque todos aprendemos de nuestros compañeros de equipo cuando trabajamos en una escena del crimen, en una autopsia, en donde sea. Nunca estamos solos. Y la odontología dentro de esa ciencia forense, yo siempre digo que tiene 2 manitos, ¿no? 2 brazos. La parte legal, que corresponde a todo lo que hace a los códigos de fondo, de forma, a todo lo que institucionalmente rige nuestra profesión. Esa es la parte legal. Dentro de esa parte legal también está
la mediación, por ejemplo, o todo lo que hace referente a la responsabilidad profesional, a todo lo que es documentología, un certificado, una prescripción, hasta las mismas informes periciales están dentro de esa documentología. Y el otro bracito es la parte forense. Y esa parte forense, a su vez, podemos decir que tiene dos bracitos más, que son los de la identificación y los de, que se denomina ahora, valoración del daño corporal. Dentro de lo que es valoración del daño corporal, nos referimos a todo lo que es la evaluación y valoración de lesiones y de secuelas. Lesiones en lo que hace a lo civil y penal y secuelas cuando hay que valorarlo para el fuero laboral. Y el otro vasito de la identificación dentro de los forenses hace a todo lo que ya es mucho más amplio, porque ya se vuelve hasta diríamos internacional, ya que dentro de la identificación, en lo que corresponde con métodos primarios, tanto el FBI como el Interpol tienen en segundo lugar como métodos de identificación a los métodos odontológicos. En primer lugar, todos sabemos, están las huellas digitales. En segundo lugar, la odontología, que ya le voy a decir de qué se trata, lo que nosotros decimos, esos métodos odontológicos, le decimos criminalística odontológica. Y en tercer lugar, la genética, o sea, a través de la identificación, a través del ADN. Pero también ahí la odontología está, porque son los elementos dentarios los que también nos brindan, y la parte ósea, mandibular y maxilar, las que nos brindan elementos para poder hacer análisis genéticos. Dentro de esa identificación también está la antropología, o sea, no es donde, como dije, el trabajo interdisciplinario. Hay que trabajar en esa etapa ya, si utilizamos la antropología, con un antropólogo o un médico forense que sepa de antropología. En el caso mío, por ejemplo, uno se ha perfeccionado, especializado también en antropología para poder trabajar en identificación en casos como lo que yo trabajo en Tucumán, que son de la Justicia Nacional. Ahí soy perito de la Justicia Nacional en una causa de lesa humanidad. Aquí en Tucumán se llama Pozo de Vargas esa causa. Y ahí se utiliza la antropología, por ejemplo, para identificación. Y el LEAF, hace un par de años, 2 o 3 años, recién se incorporó para hacer la parte de identificación a través de genética. O sea, como todos los conocimientos hacen al trabajo en equipos multidisciplinarios. Dentro de esos métodos de identificación que no hace la antropología, tenemos dentro de la odontología lo que sabemos ya, aunque sea por las películas, sabemos que tenemos las huellas labiales, las huellas palatinas, los senos frontales, la interposición fotorradiográfica. Todos esos métodos, el de las huellas labiales y todo lo demás, son métodos que tienen un 100% de efectividad en la identificación, igual que las huellas dactilares. ¿Por qué? Porque al igual que las huellas dactilares, solamente lo tiene una persona. O sea, nadie en el mundo tiene 2 huellas dactilares iguales. Lo mismo, nadie en el mundo tiene las mismas huellas labiales, la misma ficha odontológica, las mismas huellas palatinas, los mismos senos frontales. Por eso es que eso hace una identificación de un 100% de efectividad. No así el ADN, que amén de ser más costoso, siempre
sabemos, escuchamos que tiene 99,9 de positividad. Clarísimo. Y a partir de que hablábamos de la identificación a través de las huellas dactilares, me acordaba que, bueno, hay una fecha estimativa a partir del gran Vucetich que se sabe del origen de cuándo se entendió que se podía identificar una persona a través de las huellas dactilares. ¿Existe un tiempo de que donde el hombre entiende que podía identificar a una persona a través de las piezas dentales? Mira vos, ¿no? Que ni siquiera pensaba tocar parte de la historia y vos me lo traes. Ya antes de Cristo, en la época de Roma, cuando estaba el emperador Claudio, en la historia se la tiene a esa época Agripina, es el nombre de la esposa. Era una señora muy absorbente y era muy celosa. Y en esa época había otra doncella a la cual ella le tenía celos. Entonces la manda a matar. Y para asegurarse de que realmente la habían asesinado a quien ella decía, quería que la maten, le traen la cabeza. Por supuesto que con el tiempo ya había entrado en los procesos de putrefacción, de descomposición cadavérica. Entonces, ¿cómo la identifica Agripina a su contrincante? A través de los elementos dentarios. Entonces hace que los guardias que habían traído ese cráneo le abran la boca, un poco el material blando que quedaba de restos, y cuando ve los elementos dentarios dice, soy feliz. Quiere decir que ella identificó a través de los elementos dentarios a la persona que había mandado a matar. Eso es lo primero que se tiene en cuenta en la historia. Por supuesto no es algo registrado como algo científico, pero que es lo primero que se registra sobre identificación a través de elementos dentarios. Por supuesto que después en la historia ya comienzan a ver, al comienzo no había una profesión de odontología, eran médicos que después hacían como que se especializaban en la parte odontológica. Claro. En ese tiempo, hace mucho, había un doctor que era de Cuba, que vivía en Francia, y que es el primero que escribe un libro, El arte del dentista en la medicina legal, quien escribe el primer libro que hace referencia a todos métodos ya más científicos que hacen a la identificación a través de odontología. Claro. Aparece ahí, digamos, como una primera bibliografía, ¿no? Alguien que escribió. Exactamente. Corregime si me equivoco o es una leyenda. Era en el 1850. Corregime si me equivoco o es una leyenda urbana. Se habla de también una de las primeras identificaciones donde por ahí sí hay registro, no esas que son más lejanas, pero reales, del famoso incendio, no me acuerdo si era un cine o un centro comercial, realmente no me lo acuerdo. Centro comercial. Si eso existió, era el centro comercial. O si eso fue cierto o no. Sí. Y en base a eso justamente es lo que se empieza con la identificación en odontología a tener más auge. Claro. Bueno, entonces nos sacamos esa duda. Y si ya empezamos a hablar... Allá en el 1853, si mal no recuerdo. Bueno, bastante más cerca, digamos, de la época. Y esto trae, bueno, la pregunta que quería hacerte con respecto ya a la identificación, ¿no? ¿Cuál sería el concepto de identificación con respecto, bueno, a la metodología de aplicación pericial, ¿no? En ese sentido.
Y identificación es volver, recuperar la identidad de alguna persona que por X motivo perdió, ya sea que falleció o perdió la memoria, o bien que la oculta a esa identificación. Claro. Dentro de lo que hace la odontología, dentro de esa identificación, intervenimos justamente a través de las fichas odontológicas. Todos estos métodos, como la ficha odontológica, los senos frontales, hasta las mismas huellas digitales y hasta el mismo ADN, si vamos al caso, son métodos comparativos. O sea, que tenemos que tener algo con lo cual comparar para ver si realmente es esa persona, si se la identifica en forma positiva. Es más, cuando se trabaja, justamente se tiene ese vocabulario de decir que es una identificación positiva o negativa o dudosa. En el caso, por ejemplo, de la identificación, en lo que hace, y ya te llevo para otra ramita de la parte forense, pero que eso es más actual, las ciencias forenses, hay lo que se llama las ciencias forenses humanitarias. Todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. ¿Cómo es? Ahí, por Ciencias ejemplo, forenses. hay una asociación. ¿Cómo me dijiste el nombre que se llama? Ciencia forense. Humanitaria. Humanitaria. Exacto. Entonces, hace a todo lo que tiene que ver también con los derechos humanos. A nivel internacional, por ejemplo, hay una asociación, que es la Asociación de Odontología para los Derechos Humanos, que yo represento en Argentina, que es una asociación que se encarga de intervenir en hechos que tienen que ver con violación de los derechos humanos. Es una asociación que también tiene la función de capacitar a los odontólogos que ya son especialistas, pero capacitarlos para esta área especial que es la de los derechos humanos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Aquí en Tucumán, como les había comentado, yo estoy como perito oficial del el Juzgado Federal número 2 de Tucumán, que pertenece a la Justicia Nacional y que tiene a cargo una causa que se llama Pozo de Vargas. Yo soy perito, somos 3 en el Laboratorio de Bioarqueología Forense. ¿Qué hacemos ahí? Como es una causa de lesa humanidad, Pozo de Vargas se llama porque en la época de militar, de la subversión, de los montoneros, esos vocablos que se utilizan aquí en la Argentina, claro. En la época militar, hace ya 50 años, en Tucumán era uno de los focos más convulsionados, por decirlo de alguna manera. Y en esa época hubo ejecuciones, hubo que después de ejecutarlos, hubo torturas en esa época, lo tiraban, lo arrojaban a un pozo. Por eso se llama Pozo de Vargas, porque donde está ese pozo, que era un pozo de agua, era una finca de citrus que el dueño se llamaba Vargas. ¿Qué se utiliza aquí? Relacionándolo con los derechos humanos, ¿no? Es una causa de lesa humanidad, entonces se tiene como manual para la investigación de todo eso el protocolo de Minnesota y el de Estambul. ¿Qué tienen que ver? Bueno, estas causas de lesa humanidad, como ven, nada que ver con lo que es identificación por antropología, con lo que es valoración del daño, a lo que yo me había referido antes. Acá tenemos que trabajar de acuerdo a esos protocolos. El de Minnesota trata justamente, es un manual que nos orienta a trabajar en los casos de ejecución. Si decimos ejecuciones,
quiere decir que no hay sobrevivientes. En donde hay que hacer identificación, en donde hay que hacer autopsia, en el caso de que haya cuerpos, digamos, que en este caso no lo es, pero hablando de la autopsia, cuando se recuperan cuerpos, digamos. En este caso, la identificación se la hace a través de la antropología y ahora el EAF también nos colabora a través de la genética. Claro. Ejecuciones. ¿Por qué? Porque los ejecutaban y los arrojaban a ese pozo. Imagínense que ese pozo de 40 metros que se está trabajando, a 40 metros ya, pero a los 22 más o menos metros se comenzó a encontrar restos humanos. ¿Por qué? Todo el contexto que hace a todos esos enterramientos múltiples, como se denomina, fosas comunes, clandestinas, todas esas palabras se utilizan en lo que hace derechos humanos. Son terminología propia, justamente, por eso hay que aprender y formarse más en lo que cuando hay que trabajar en estas cosas, en estos temas. También hablaba que se obedece acá, que se lo tiene en cuenta, al protocolo de Estambul. ¿Por qué? Porque el protocolo de Estambul nos habla de, no es ejecuciones, sino, no me sale la palabra ahora, torturas. Claro. Si hablamos de torturas, en algunos casos de lesa humanidad, habrá sobrevivientes. Toda una metodología justamente diferente. En este caso, ¿a qué se refiere con esto de tortura y qué tenemos que hacer nosotros ahí en el laboratorio? Ver, porque son elementos óseos los que se recuperan, ver si hay huellas de que haya habido tortura. Eso se ve en los elementos dentarios, los elementos óseos, si hay tortura y si esas fueron antemortem, perimortem o postmortem. Bueno, todas esas terminologías es lo que se tiene que tener en cuenta cuando están relacionadas las causas a los derechos humanos. Muy importante aquí, y ahí voy a lo que me preguntabas de identificación. En el protocolo de Minnesota habla justamente de que la identificación es incompleta cuando en el equipo de trabajo, que tiene que ser multidisciplinario, no hay un odontólogo. Clarísimo. Una identificación incompleta está en contra de los derechos humanos, viola los derechos humanos. Eso es muy importante que se tenga en cuenta y se lo tiene en cuenta, por supuesto, que siempre tiene que haber en lo relacionado a derechos humanos y siempre tendría que ser un odontólogo especialista en el equipo de trabajo. Clarísimo. En la parte de Estambul también dice lo mismo. Y en lo que hace a la identificación, que era lo que me preguntabas, es diríamos que es una identificación incompleta si no hay en el equipo un odontólogo, pero también cuando se encuentran restos óseos, hacia la identificación, la ficha odontológica, si vamos al caso, y para qué también servimos nosotros los odontólogos, para la estimación de la edad. ¿Por qué? Porque en esos protocolos y en lo que hace a los derechos humanos, también dicen que la estimación de la edad es un derecho humano. ¿Por qué? Porque si no sabemos la edad, no sabemos qué derechos tienen. No sabemos si es mayor, si es menor, si es, en el caso de los vivos, por ejemplo, la estimación de la edad, saliendo ya de los derechos humanos, así propiamente dicho, de identificación. ¿Para qué nos sirve el estimar la edad en alguien que está privado de la libertad? Claro. Para saber si es
unible o no. Y nosotros los odontólogos, en ese caso, con una simple radiografía panorámica, podemos estimar justamente la edad en un rango de 3 a 6 meses de diferencia. Y muchas veces que no se ha utilizado esto, que no se nos ha tenido en cuenta, queda ahí en la duda si es menor o mayor, y a veces, erróneamente, las autoridades que están a cargo de esas causas buscan que por métodos médicos nada más se estime la edad, cuando la odontología es muchísimo más precisa y sin embargo a veces no nos convocan. Bueno, esta es una oportunidad para quienes están escuchando que sepan que todo esto está en nuestro ámbito de nuestra incumbencia profesional, que se denomina incumbencia del odontólogo. Pero no del odontólogo que recién se recibe, porque no tiene todos estos conocimientos de la parte legal, menos aún de todo lo que es protocolos internacionales de derechos humanos. Hay que especializarse. Y para eso hay universidades en Argentina que dictan la carrera justamente de odontólogo legista. Sí. Cuando uno se recibe después de eso, que yo me recibía ya en el 95, recién uno empieza dentro de todo eso a decir, bueno, pero está también antropología y también está valoración del daño y está ahora derechos humanos, donde hay que seguir aprendiendo para poder estar justamente al nivel de conocimientos que uno tiene que tener para actuar en estas causas. Clarísima la explicación. La verdad que uno muchas cosas supone por lo que lee, por lo mediático que se hizo el Pozo de Vargas después de mucho tiempo. El público común como yo, la verdad que tratábamos de imaginarnos lo que podría ser ese lugar y la complejidad que tendría el análisis y la investigación de ese lugar, pensando también que los restos que se encontraban, sobre todo para el odontólogo, bueno, me hablabas del cotejo, de la compulsa o la comparación que requiere el odontólogo, la complejidad después de con qué comparo, ¿no? Estas fichas, exacto, más allá de que, bueno, se podía estimar, por lo que vos me decís, edad, que no es un dato menor, y se podía estimar, no sé si el sexo también. Se determina. El sexo se determina si es femenino o masculino, si es varón o mujer. El género no entra en los estudios de antropología. Claro, me imagino. Muy bien, te quiero hacer una pregunta. Hay dos términos, ¿no? Que se utilizan: estimar y determinar. Se determina el sexo, se determina el número mínimo de individuos, se determina si es humano o animal los que se encuentran, los hallazgos. Se estima la edad. ¿Por qué? Porque hay un rango, no es exactamente. Esas son las diferencias de esas dos palabras, que se utilizan, por supuesto, en lo que se denomina proceso de identificación, se denomina ahora. Realmente, te digo, el tiempo pasó, pero increíblemente, estaba mirando el reloj, y me queda muchísimo. La verdad que esto se puso más interesante de lo que esperaba, francamente te lo quiero decir. Por eso, ojalá que me aceptes una segunda edición para poder seguir profundizando. Para cerrar, tengo un término que también me gustaría que me lo aclares, si existe, si es técnico, si es algo que utilizan internamente entre ustedes, y me hacía acordar bueno, cuando había un accidente aéreo, esto de que lo primero que se buscaba era la famosa caja o caja negra. ¿Tienen esta terminología? ¿Es una terminología técnica de ustedes, la caja negra, o simplemente es un lenguaje entre ustedes que no tiene relevancia técnica, digamos? Bueno, la parte forense decimos que la caja negra del organismo es
todo lo que hace a la zona bucomaxilofacial, que es esta, y que es de la incumbencia del odontólogo. ¿Por qué? La caja negra de un avión es donde, a pesar de que vuela el avión o sufre cualquier contratiempo, ahí queda registrado, es lo que perdura, lo que se conserva. En la parte de odontología en el organismo, ¿por qué le decimos a esta zona la caja negra? Porque a pesar de que, por ejemplo, sufra un cadáver, por supuesto, estamos hablando de identificación en este caso, sufra algún proceso de descomposición, llegue hasta la esqueletización, pero también putrefacción, distintos estadios que pasa, siempre la parte de la cavidad bucal es la que más se conserva. Más aún, y ahí es donde viene más el término, cuando el cadáver ha sido expuesto a altas temperaturas, a incendios, por ejemplo, o más aún a carbonizaciones, que son dos terminologías también diferentes. Carbonización ya es altas temperaturas. ¿Qué es lo que se conserva? La zona odontológica. ¿Por qué? Porque a través de todos los músculos que tienen en esta zona, toda la musculatura, y por la parte de adentro, la parte blanda de lengua, toda la zona mucosa que cubre por fuera y por dentro la cavidad bucal, el mismo hueso protege a las zonas radiculares. Lo que más se conserva, no solamente en las altas temperaturas, sino en el tiempo, son los elementos dentarios. Y los elementos dentarios nos brindan justamente información para la identificación. A tal punto en el tiempo que a través de los elementos dentarios de los huesos maxilares podemos obtener, pero ya hablamos de 100.000 años atrás, el ADN antiguo, con lo cual también nos da información. Y es lo que se utiliza, por ejemplo, para identificar, en el caso de las momias, para estimar la edad. Claro, increíble. Por eso le decimos la caja negra, es donde se conserva la información. Y no yendo tan allá como las momias, acá en Salta tenemos los niñitos de Yuyayaco, que justamente a través de los elementos dentarios se estimó, que es de la época de los incas, se estimó la edad de los niñitos. Y eso se conserva en el Museo de Alta Montaña de Salta. Bueno, realmente la especialidad, tu profesión tiene un valor altísimo en lo que son estas ciencias y un aporte invalorable, incalculable. Realmente disfruté mucho esta charla tan breve. Tenía muchísimas más preguntas para hacerte, pero realmente me pareció interesante extender algunas. Bueno, no te voy a preguntar esta, que ya un poco quedó clarísimo, tenía que ver si habías intervenido en casos resonantes o mediáticos, ya con este en particular, con el Pozo de Vargas. En el Pozo de Vargas, que todavía es una causa abierta, ¿no? Sí, y también intervine en su momento en la causa que es muy conocida en Argentina, de María Cash. Ah, bueno. Ya lo podemos hablar otra vez si quieres. Bueno, sí, me interesaría muchísimo. También me quedó una pregunta, pero me gustaría esto de poder pactar una nueva entrevista. Había leído que habían aumentado el número de denuncias con respecto a la responsabilidad profesional, algo que por ahí no era muy común, donde, bueno, seguramente para establecer si hubo mala praxis en la habitualidad de un profesional odontólogo en su consultorio, cosa que antes no se escuchaba esto, y de un tiempo acá bueno, empezaron a aparecer noticias.
así que si te parece bien dejamos estos temas pendientes. Lo que sí te quería pedir es, aquellas personas, estudios jurídicos, profesionales, que quieran o requieran de tu asesoramiento, de tus conocimientos, ¿tienen algún lugar donde puedan comunicarse? Lo pueden hacer a través de mi celular, no hay ningún problema. Bueno, ¿lo podemos pasar al aire? ¿Algún correo que habitualmente recibas consultas? Sí, a través del WhatsApp es creo que lo más rápido. Y mi número de celular es, bueno, el del país, de Argentina, es +54, el de Tucumán, de mi provincia, es 381, y el celular 640-1745. Excelente, Judith, realmente sos muy generosa también por compartir todos estos conocimientos, así que estoy infinitamente agradecido, disfruté muchísimo de esta charla, y para los que se engancharon tarde, bueno, tuvimos el honor de entrevistar a la doctora Judith Prado Pagnies, odontóloga, legista y forense. Un verdadero lujo, un placer. Muchísimas gracias. De esta manera damos por terminada la entrevista. Gracias, Judith. Y gracias a todos los que están escuchando y se tomaron su tiempo para escucharme. Y muchísimas gracias a ustedes por tenerme en cuenta y haberme invitado. Yo totalmente un honor y totalmente feliz de poder transmitir, aunque sea un poquito, de lo que amo hacer realmente. La odontología legal y forense. Bueno, y que no es dato menor, estamos en directo, ¿no? Se encuentra ahora Judith en su tierra natal, que es Tucumán, ¿verdad? San Miguel de Tucumán. Tucumán, Argentina. Tucumán, Argentina. Bueno, muchísimas gracias, y de esta manera finalizamos un nuevo programa de Escena del Crimen, y los espero la semana que viene con un nuevo invitado. Muchísimas gracias.